Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Cenk Torun viajó hasta Marruecos para conocer a la familia de Maasine Meravet, pero lo que esperaba ser un encuentro cálido se convirtió en un momento tenso e inesperado. Comenta abajo. ¿Crees que las diferencias culturales pueden poner en riesgo una relación amorosa? Todo comenzó con una decisión que Cenk había meditado por meses, dar el siguiente paso con Maasine y conocer oficialmente a su familia en Casablanca. Según fuentes cercanas a la pareja, Maasine lo había advertido: mi familia es muy tradicional, Cenk. Tienes que estar preparado para responder muchas preguntas. Pero lo que ninguno de los dos imaginaba era que la tensión estaría presente desde el primer minuto. El actor llegó a Marruecos con una sonrisa en el rostro y flores en la mano. Fue recibido en el hogar familiar con educación, pero también con una frialdad evidente. El padre de Maasine, visiblemente serio, fue directo: así que tú eres el famoso actor turco. Cenk, sorprendido, intentó mantener la calma y respondió con cortesía: sí, señor. Y también soy un hombre muy enamorado de su hija. Pero la conversación tomó un giro inesperado. El padre, sin rodeos, preguntó: ¿cuáles son tus intenciones con Maasine? ¿Vienes a jugar o a construir algo serio? Porque aquí, el corazón de una mujer no es un juguete, comenta abajo. ¿Crees que Cenk supo responder con la madurez necesaria? Maasine, nerviosa, tomó la mano de Cenk debajo de la mesa. Papá, por favor, dijo en voz baja. Pero su madre, aunque más silenciosa, tampoco ocultaba su preocupación. Él no es de aquí. No conoce nuestras costumbres, comentó más tarde a solas con su hija. Cenk, en un momento de sinceridad, decidió hablar desde el corazón. Sé que nuestras culturas son diferentes. Pero el respeto, el amor y la intención de cuidar al otro son universales. Estoy aquí porque quiero que conozcan al hombre que su hija ama. No soy perfecto, pero soy sincero. A pesar de sus palabras, la tensión no disminuyó del todo. Durante la cena, hubo silencios incómodos, miradas críticas y preguntas que rayaban en el interrogatorio. ¿Tienes planes de casarte pronto? ¿Cuál es tu relación con tu familia? ¿Cuántas veces has estado en Marruecos antes? Cenk respondió cada una con paciencia, pero el desgaste emocional se notaba en su rostro. Al final de la noche, ya en el hotel, Maasine rompió en llanto. Lo siento, Cenk. No pensé que sería tan difícil. Me duele verte esforzarte tanto sin ser aceptado. Cenk la abrazó y susurró: el amor verdadero vale cualquier esfuerzo. Si tenemos que venir una y mil veces más, lo haré. No me rindo fácilmente. Pero aquí no termina todo. Al día siguiente, el hermano mayor de Maasine pidió hablar a solas con Cenk. En una conversación intensa, pero más abierta, el hermano le dijo: lo que haces requiere valentía. No muchos se atreverían a venir hasta aquí y enfrentar a toda una familia. Si de verdad amas a mi hermana, demuéstralo con acciones. Este encuentro, aunque difícil, podría marcar un antes y un después en la historia de esta pareja. Comenta abajo. ¿Crees que la familia de Maasine aceptará finalmente a Cenk? ¿O esta relación estará condenada a luchar contra las barreras culturales y familiares? Horas más tarde, Maasine recibió un mensaje de su madre que decía: tu padre quiere hablar contigo a solas esta noche. Está preocupado, pero también confundido. No lo juzgues tan rápido. Esa frase encendió una esperanza en el corazón de Maasine. Tal vez, después de la tormenta inicial, aún quedaba espacio para el entendimiento. Cenk, por su parte, decidió que no se marcharía sin dar una última muestra de compromiso. Al día siguiente, muy temprano, fue al mercado local y compró algunos ingredientes típicos marroquíes. Con ayuda del personal del hotel, preparó un desayuno completo con sabores tradicionales. Quiero que sientan que respeto lo suyo.
que no vine solo a llevarme a su hija, sino también a comprender su mundo, explicó con determinación. Maasine, conmovida por el gesto, le preguntó, ¿y si ni así cambian de parecer? Zeng sonrió y respondió, el amor no se trata de cambiar a nadie, sino de sembrar semillas. Si ellos ven que lo nuestro es verdadero, algún día esas semillas florecerán. El desayuno fue entregado a la casa de los Merabet con una nota escrita a mano, con respeto y cariño, de parte de alguien que quiere ser parte de esta familia, sin imposiciones, solo con amor. Horas más tarde, la madre de Maasine llamó por teléfono. Su voz era más suave que la noche anterior. Tu padre ha estado en silencio todo el día. Creo que lo hiciste pensar. Ese pequeño cambio, aunque mínimo, era una luz entre tanta oscuridad. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó en la tarde. El padre de Maasine apareció inesperadamente en el vestíbulo del hotel. Zeng, al verlo, se puso de pie con respeto. El hombre lo miró fijamente y dijo, acompáñame. Vamos a caminar. Durante media hora caminaron por las estrechas calles de Casablanca. No hubo palabras al principio. Solo pasos. Hasta que el padre se detuvo y dijo, cuando mi hija era pequeña, solía decir que se casaría con un príncipe. Yo siempre pensé que ese príncipe hablaría nuestra lengua, comería nuestro pan y rezaría en nuestra mezquita. Pero el mundo cambia. Y quizás el príncipe se ve diferente ahora. Quizás habla con acento, pero ama con fuerza. Zeng no supo qué decir. Solo asintió con humildad. El padre continuó, aún tengo dudas. Muchas. Pero también veo que tienes coraje. Y respeto. Eso no se finge. Te daré una oportunidad. Pero recuerda, mi hija no es solo una mujer hermosa. Es mi vida. Si algún día la haces llorar por egoísmo, no me volverás a ver, pero sentirás mi presencia. Zeng respiró hondo, conteniendo la emoción. Gracias. Haré todo lo posible para que su hija sea feliz. Esa noche, cuando Maasine lo vio entrar al hotel con una sonrisa y los ojos brillantes, supo que algo había cambiado. ¿Qué pasó?, preguntó ansiosa. Él la tomó de la mano y le dijo, tu padre me dio una oportunidad. No su bendición total, pero una posibilidad. Y eso ya es un milagro. Entre lágrimas, Maasine susurró, siempre supe que eras diferente, Zeng. Pero ahora, te admiro aún más. Y la historia dio un giro inesperado. 2 días después, la familia Merabet invitó a Zeng y Maasine a una cena formal en casa, esta vez con todos los miembros de la familia presentes, incluidos primos, tías y abuelos. Aunque los ojos críticos no desaparecieron del todo, también se sintió un aire de curiosidad y, sobre todo, de apertura. Durante la cena, la abuela de Maasine le tomó la mano y le preguntó, ¿estás feliz con él? Y al ver la sonrisa de su nieta, solo asintió, entonces no tengo nada más que decir. Comenta abajo. ¿Crees que el amor puede derribar todas las barreras culturales? ¿O aún queda un largo camino por recorrer para esta pareja? Este viaje a Marruecos no fue solo una visita familiar, sino una prueba de fuego para la relación de Zeng y Maasine. Enfrentaron miedos, prejuicios y silencios, pero también abrieron una puerta al entendimiento y al amor intercultural. ¿Y tú, alguna vez viviste una historia donde el amor tuvo que enfrentarse a las diferencias familiares o culturales? Te leemos en los comentarios. No olvides suscribirte, darle like al video y compartirlo si crees que esta historia merece ser escuchada. Nos vemos en el próximo episodio con más revelaciones, emociones y giros inesperados de tus celebridades favoritas. Hasta pronto. No olvides suscribirte a nuestro canal y dejarnos tu opinión en los comentarios. Tu voz es importante. ¿Alguna vez has vivido una situación parecida? Te leemos. Hasta el próximo video con más noticias exclusivas de tus celebridades favoritas.